Seguimos en Transaural, sesión 3. La obra en el arte sonoro. Estamos en una actividad producida por la especialización en arte sonoro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de la República Argentina. Estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube de la especialización. Estamos teniendo muchísima actividad por parte de de la audiencia, de los chateros que están del otro lado, y también estamos siendo escuchados en vivo a través de Radio Sonami en Valparaíso, que se puede sintonizar en radiosonami.org. Recomendamos mucho desde la especialización que la escuchen porque están 24/7 haciendo programas de arte sonoro. Y vamos a seguir en esta interesantísima conversación que estamos manteniendo con José Iges, Manuel Rocha Iturbide, Nicolás Barchowski y Camila Juárez, a quienes traigo de nuevo a la pantalla y al audio. Y habíamos dejado antes de esta especie de pausa abierto un interrogante que, si quieren, se los recuerdo. Decían: ¿la música es parte del arte sonoro o todo arte que suena sería arte sonoro? Voy a, antes de pasarles la palabra, a hacer un pequeño comentario. Creo que me va a interesar mucho que lo discutan o que lo conversen, si están de acuerdo o no. Pero ciertamente podemos aseverar que hay un montón de eventos de arte sonoro que han utilizado la categoría de arte sonoro, que han sostenido esta concepción, lo cual nos lleva de nuevo a esta idea de lo múltiple y nos invita de nuevo a pensarlo como algo situado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte sonoro? Ahora sí les paso la palabra a ver qué les resuena de esta afirmación a mis invitados, si alguno quiere tomar la palabra. Nico, estás silenciado. Ya Ahí no. está, ahí estás. No, ¿qué tal? Yo recuerdo cuando Nick Collins estuvo aquí en Argentina también, ¿no? Él hablaba de... Es como una manera de pensarlo, más como de círculos concéntricos, en donde esto, ¿no? Las artes sonoras o el arte sonoro sería todo el trabajo estético con sonido, y que por supuesto la música sería parte de eso. Bueno, es una manera de pensarlo. A mí me resulta más rico pensarlo en términos de mismos niveles, ¿no? De niveles que se interpelan entre sí y que se tensionan entre sí. Ahí justo vi un comentario de Patricia Martínez en relación que dice que ella cree que la música no dejó de hacerse preguntas. Yo no dije que la música había dejado de hacerse preguntas, sino que el arte sonoro se hace otras. Se hace preguntas que la música no se hace, son diferentes preguntas. Y para mí es más rico pensarlos como ¿no? Como en jerarquías equivalentes y en tensión, que en una cosa de inclusión, ¿no? Pero bueno. Buenísimo. A ver, Manuel. Bueno, es que desde un punto de vista junguiano, bueno, todos los hombres somos mujeres y todas las mujeres son hombres, o sea, todos tenemos fuerzas distintas en nuestra psique. Y pues sí, si el teatro va a ser sonoro porque tiene sonido, pero pues si el sonido es una parte que no es la central, pues no es arte sonoro. O sea, sí, el sonido está ahí metido, pero a menos de que el sonido sea importante, parte de la columna vertebral de una obra de teatro, ahí sí diría que una obra de teatro, esa obra específica es arte sonoro. Lo mismo con el performance, lo mismo con la danza, en fin, porque si no, pues cualquier cosa que tenga sonido ya es arte sonoro, pues no creo que es demasiado expansivo. Me parece que hay un punto ahí interesante que lo sugirió bastante lo que nos contó José al principio, que tiene que ver con también correr por ahí para
para darle cabida ahora esta idea de que están apareciendo distintas concepciones acerca, cada uno está explicando qué considera que es arte sonoro, pensar siempre en, bueno, vuelvo a usar esta palabra, trayectorias, ¿no? No trayectorias como currículum, sino como movimientos en los cuales se va definiendo un tipo de funcionamiento de la idea de arte sonoro y por ende de las obras, ¿no? Entonces en esa trayectoria aparecen otros actores, como me interesó mucho como José había traído a colación la distinción clara que aparecía, por ejemplo, cuando se pensaba en armar un patrimonio por parte de una institución o incluso en la venta, hay venta de obras de arte sonoro, que vemos que hay un funcionamiento mercantilizable muy diferente al de la música, en eso que se llama arte sonoro, a aquello que se llama obra musical, ¿no? ¿Qué piensan de esta cuestión de las trayectorias y los actores que participan en esa configuración de las ideas del arte sonoro? Vamos a ver, permitidme hablar un pelín y tratar de ser muy breve. Mene ha sacado dos temas, entiendo yo. Voy a dejar para el final lo que acabas de decir del mercado, etcétera, etcétera. El primero que me preocupa y que yo quizá no he insistido lo suficiente en mi presentación es que es un campo tan interdisciplinar, es un campo tan de crisol, tan de encuentro, de encrucijada, el arte sonoro, que quizá eso es lo que lo define más, tan nuevo en ese punto en relación con las otras artes que conocemos ya tan establecidas, que de pronto tú puedes encontrar haciendo una obra de arte sonoro a una persona que viene del campo de la literatura, de la poesía, y a otra persona que viene del campo de la música. Y, por ejemplo, ambas personas están trabajando con texto, pero realmente lo que producen no es lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Alguien que viene de la música es Alvin Lucier. Y Alvin Lucier hace una obra que creo que todos conocemos, o es ampliamente conocida, que es I Am Sitting in a Room. Estoy sentado en una habitación. Sin embargo, sin ir más lejos, hay gente que viene del campo de la poesía, por ejemplo, sin ir más lejos, los poetas concretos brasileños, es decir, Piñatari, los hermanos de Campos, etc. Y oralizan eso que hacen, o lo oralizan. O un Giovanni Fontana desde Italia, por ejemplo. Y cuando uno lo oye, parece que el músico que trabaja con el texto y lo trabaja en un espacio y en un tiempo y una transformación electrónica, y el poeta sonoro o el poeta que auraliza un texto y tal y cual, llegan al mismo punto. Aparentemente alguien no avisado puede pensar que es lo mismo, pero ahí es donde están lo que tú dices, Mene, las trayectorias. Es decir, hay una disciplina de partida que está marcando una diferencia en el resultado. Y eso es evidente. Eso en la música no sucede. En cuanto al tema del mercado, pues mira, te voy a decir una cosa. Yo ahora estoy desarrollando una experiencia con mi galerista que tiene que ver con, precisamente, Manuel está implicado en ella también, con el experimentar el vender obra de arte sonoro, ¿de acuerdo? Obra de arte sonoro que en este caso solamente obra sonora, no es instalación. Pero ya está bien, la instalación también se ha vendido, instalaciones sonoras y visuales. El vídeo, en donde el sonido era muy importante, también se ha vendido. Y voy a decir, desde ese punto de vista, practicando el arte sonoro y diciendo que lo que tú haces es arte sonoro, y no lo digo por pasarlo de matute, simplemente porque es arte sonoro, estás abriendo unos campos que la música no tiene. O sea, es decir, el músico siempre piensa en hacer 100 ejemplares de un disco, 500.000 o un concierto. Sin embargo, cuando tú te metes en el campo del arte sonoro, bajo ese punto de vista, te metes en el campo del arte. Del arte. Y el campo del arte tiene otro tipo de recursos totalmente diferentes y otro tipo de circuitos y otro tipo de realidades, entre otras los museos, por ejemplo, públicos y privados. De hecho, las exposiciones que yo he comisariado o curado, y a Manuel le ha pasado lo mismo en México, pues han sido instituciones dedicadas a presentar arte visual. La última que yo hice en México fue sobre arte sonoro en España, que la hice en 2018 en el Museo Rufino Tamayo, que no es cualquier cosa. Quiero decir, esto es así. Entonces, abres otros territorios que la música no te los da.
no te los da, simplemente. Acá hay un comentario de Patricia que extiende lo que referías vos, Nico, recién que habías levantado de lo que dijo Patricia Martínez, que es una compositora argentina. Dice, me parece que cada proyecto, obra, etcétera, se hace distintas preguntas. El tema concreto es que no existe en pie de igualdad la posibilidad de crear en la, llamémosle música, que en el arte sonoro. Creo que ahí aparece, de nuevo está esto que vuelve a poner en tensión y vuelve a aparecer la diferencia. ¿Qué piensan que sería esa diferencia de posibilidades que tiene la música del arte sonoro? Ahora, José estaba diciendo algo, pero me gustaría, puedo vincularlo a algo que también apareció en el chat, que trajo a colación el trabajo de Llorens Barbe acerca de las obras para espacios públicos, por ejemplo, como una entrada. A ver, ¿qué me dicen de esto? Problema de contextos. Yo puedo decir, cuando yo hice una conferencia con Julio Estrada, que me invitó cuando regresé de Europa, la cátedra de Colón Ancarro le llamaba, y yo presenté instalaciones en esa plática en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y me dijo Julio, pero pues es que esas cosas que presentaste es música, o sea, para él era música. Es decir, ¿por qué limitar la palabra música? La palabra música puede expandirse totalmente hacia todos lados, o sea, si yo le quiero llamar música, es música, y joder, y listo, es música. Yo presento una instalación en una sala de conciertos, es música. Claro, la actitud de la gente es muy distinta porque va a tener que estar sentada, ¿no? Tal vez no se pueda mover. Entonces ahí es el problema donde está el problema. Claro, la pregunta ahí sería, ¿lo escuchan como música? Porque también Pues es cierto, me parece que es importante. El arte sonoro se puede escuchar como música, y la música, algún tipo de música se puede conceptualizar o percibir como arte sonoro, como esas obras de Feldman larguísimas, o la de Cage, que va a durar no sé cuántos cientos de años, en Alemania, en un órgano que se van apretando las teclas. 139 años. Entonces, al final de cuentas, es un problema de contexto. No tiene caso seguir cerrando la palabra música y arte, nuevamente arte. Si yo presento una obra, aunque sea de sonido, en una galería, es arte, y listo, es arte. Bueno, ¿qué es arte? ¿Qué es sonido? Sí, esto... ¿Es un arte hecho con acuarela o es un arte hecho con escultura o arte conceptual, donde no hay más. Hay alguien en el chat, Manuel, en relación a lo que decís, hay alguien en el chat, Mariana Pellejero, mira, desde Mar del Plata, que hace hincapié en exactamente esto que estás diciendo, que es cómo estamos atravesando una etapa donde lo multidisciplinar mata las definiciones y que es una redundancia hablar de sonoro si está sonando, y que es un material más, eventualmente estaría más del lado de esto está siendo una obra de arte y ya. Simplemente que se ha tardado más el medio del arte en aceptar las obras sónicas porque son más efímeras, pero es como el arte conceptual. Es más difícil vender una obra de arte conceptual, a menos de que ya sea un artista ahora ya es un poquito más fácil, pero sigue siendo más difícil vender una idea que vender una pintura en el medio del arte, ¿no? O sea, es más difícil vender la idea que vender la pintura. O sea, comercialmente va a tener mucho menos éxito la idea. De la misma manera, el sonido es efímero y va por otro lado, y el mundo del arte se entiende poco el sonido porque la gente no está formada, los críticos de arte no están formados para entender el sonido. Tendrían que haber formaciones intermediales, multidisciplinares, en donde yo sé tanto de música como de artes plásticas y ya soy el crítico que pueda hablar del sonido en el arte. Nico, ¿querés decir? Cami, dale, Cami. No se puede hablar o que no se puede generalizar, digamos. Vos decías, bueno, ¿y cómo se escucha eso? Bueno, no podemos generalizar, digamos, cómo se escucha eso. Siempre depende los circuitos, depende dónde se muestra, de qué modo, quién, la formación, las relaciones, la trayectoria, pero también la relación de ese espacio con un espacio internacional, por ejemplo. ¿Sí? Y la misma pieza o experiencia u obra se puede mostrar en diferentes circuitos a la vez, ¿no? Y muchas veces hablamos de estas cosas y si pensamos, de vuelta en lo que decía Manuel, pensamos en ciertas obras de Cage y bueno, siguen sonando hoy y quiero decir, no están tan gastadas, quiero decir.
Hay Si un hablamos término que lo traigo prestado de otro campo de reflexión, que es el término fluidez, que quizás sirve para retomar esto que decías, Camila, que es el pensar que por ahí la misma materialidad o la misma configuración a lo que llamamos obra puede estar siendo en un determinado emplazamiento semiótico música y en otro arte sonoro, en otro arte contemporáneo, en otro lo que no sabemos ni cómo se llama. Entonces esta idea de lo fluido como una identidad más, bueno, fluida. Sí. Y me parece que la idea de definirlo es una idea operativa. ¿Para qué? Por ejemplo, para lo que decía José. Bueno, podemos vender arte sonoro. O, bueno, vamos a hacer una carrera de arte sonoro. O, hay un diccionario, yo me fijé, el Grow, el New Grow, bueno, el diccionario, qué sé yo. Bueno, antes no tenía el término, pero ahora ya lo tiene. Quiero decir, Claro. hay modos de ir legitimando esto también. Claro. Sí. Sí, es totalmente cierto. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Camila y con lo que dice Mene, por supuesto. Me parece que es eso también. O sea, es que según qué contexto es un poco la realidad fluida de Bauman, ¿no? O sea, es la situación líquida, ¿no?, de nuestro tiempo, y efectivamente hay cosas que se interpenetran unas a otras, que cambian en función de los contextos y de los tiempos, y es así. O sea, de todas maneras, insisto en una cosa que ha señalado Manuel. Decía, es que claro, y en eso no estoy totalmente de acuerdo con él, y voy a decir que él dice, no, porque cuando uno se plantea una obra sonora y lo pone en una galería, por poner un ejemplo, luego van los críticos de arte y no saben hablar sobre ella. Y me pregunto yo, ¿y los críticos de música saben hablar sobre una obra de arte sonoro? Pues mira, por aquí. En España al menos no. En España no conozco ninguno. Tengo más gente del mundo de la plástica con sensibilidad para entender lo que yo hago desde el punto de vista de arte sonoro que para entender lo que yo hacía desde el punto de vista de la música. José, Claro, ahí me parece que ahí surge algo también que tiene que ver con lo situado y que tiene que ver con, llamémoslo como lo llamemos, son prácticas artísticas que usan el sonido que no han encontrado en la música un espacio de circulación, y por eso También. circulan por otro lado. Claro. Y entonces, bueno, yo creo que el arte sonoro, como disciplina y con nombre, interpela a la música de una manera muy interesante. Ya lo vemos en el chat, ¿no? O sea, la música se está también tensionando con estas otras experiencias sonoras. Y bueno, quizás estos años de arte sonoro terminen ampliando la concepción de música, quizás. No sé, quizás en algún momento estas prácticas también son músicas y son aceptadas y circulan como música en los circuitos de música. Quizás todo termine siendo arte, digamos, pero hoy necesitamos esto, porque si no hay un montón de prácticas que no tienen dónde circular, quién las piense, y bueno. En relación... Creo que es operativo también, digamos, en muchos aspectos también. Hace tiempo, Nico, insisto en eso, porque me he acordado de que hace tiempo yo comenté en una ocasión ante algunos íntimos que probablemente el término arte sonoro es algo que pasaría como una realidad histórica dentro de unos años. Y se me quedaron así muy extrañados. Y estoy convencido, tú lo acabas de decir, efectivamente, puede convertirse en una realidad puramente de un momento histórico. Sí. Puede ser. Como ha sido la idea de obra de arte en la modernidad, ciertamente. Perdona, como ha pasado con el minimalismo, como ha pasado con el arte conceptual, como ha pasado con el surrealismo. Yo quiero volver... Perdón, Manuel, a ver, dime. No, porque con el arte conceptual es interesante, porque en el arte conceptual, ahora, si se hace una obra, no pone el énfasis el artista en decir, es que esta obra es conceptual dentro de mi obra, esta es conceptual. Ya hay obras que tienen elementos conceptuales muy fuertes y que sí tienen una influencia, pero ya nadie tiene que decir, esta obra es conceptual. Es claro que es conceptual, porque esa obra en sí es conceptual. Y es como, como decía Camila, pues si una obra suena, o no sé quién dijo,
pues Sí. suena, ¿no? Entonces, pues no tengo que enfatizar que es de sonido, pues una obra de arte que suena, pues, o sea, simplemente suena. Obra de arte, suena, ya después alguien dirá, pues es sonora, o es de arte sonoro. Bueno, no todas las obras de arte sonoro suenan, por ejemplo, ¿no? No, No. pero tienen la idea, ahorita me acuerdo una obra que quería poner de ejemplo, que es muy linda, para mí los pioneros de hacer obras con sonido, son los años 60, tanto Fluxus como Robert Morris, maravilloso, y Bruce Nauman, muy importante. Bruce Nauman es de los más importantes. Sí. Su acoustic wall es un muro que es como un colchón y lo haces, y así se llama acoustic wall. ¿Y qué? Pues ahí no suena nada. O sea, si tú te metes a ver si escuchas algo, a ver qué chingos escuchas, pero pues o sea, es una obra que tiene que ver con el sonido, o sea, de los orígenes del arte. O la famosa obra con fieltro, completamente forrada de fieltro de Voice, que se está haciendo en el piano dentro. Uh-huh. Y es que la tensión del silencio que hay ahí con respecto al sonido que potencial puede dar el piano es evidentemente Digamos muy que fuerte. en los casos que están trayendo a colación, que son buenos y célebres antecedentes del arte sonoro, un musicólogo se vería en problemas para volcar su modelo de análisis, ¿no? Quiero volver sobre eso porque me parece que hay algunas preguntas en el chat que... Esa es la cuestión. Claro, pero vamos a tratar de entrar ahora en eso, que es también un espacio muy rico de reflexión, que es cómo pensar entonces el arte sonoro. Hay algunas preguntas que le hicieron a Camila desde hoy temprano, desde que hoy habló, que me parece que es un buen momento para retomarlas. Santiago Johnson te pregunta, Cami, es interesante... No lo pregunta, lo sugiere. Dice, es interesante cómo la idea de intensificación de lo sonoro, aportada por Camila, permite pensar efectos y afectos estéticos sonoros que se ubican más allá de las categorías institucionales de obra. Y también más adelante alguien dijo, por favor, Camila, desarrolla esta idea de la intensificación de lo sonoro, así que te paso la palabra para ver de qué otro modo podemos pensarlo. Esta idea, a ver, esta idea la saco de Ana María Ochoa, ¿sí? Y que en realidad ella está hablando del siglo XX, ¿no? El sonido en el siglo XX, y lo que dice es que cómo tardamos tanto tiempo de darnos cuenta que el mundo sonaba. Un poco esto que veníamos discutiendo, que venía discutiendo Manuel, José. Entonces, y ella entonces trae a colación, digamos, todas las situaciones sonoras con las cuales nosotros nos encontramos, con las nuevas materialidades, digamos, desde, no sé, el ruido en las ciudades, el uso del Walkman, no sé, la música popular mezclada, no sé, los registros de documentos indígenas, de sonidos indígenas, los archivos, además de todo eso, la esquizofonía, no sé, los medios de comunicación, lo audiovisual, digamos, todo en todo esto está inserto el sonido. Y ella en realidad lo que está diciendo es que no nos dimos cuenta, ¿sí? Y recién, a fines del siglo XX, comenzamos a hablar, por ejemplo, de algo llamado arte sonoro, ¿sí? Y 1977, como dijo José, Murray Schaffer y demás, ¿sí? Pero lo que voy, digamos, el sonido no era tomado como un asunto, un problema teórico, conceptual. Eso es. Bien. Entonces, hacer una pregunta a un objeto desde el sonido es en realidad dar cuenta de todo esto, de la escucha, no, este ejemplo que decían, bueno, una pared no se escucha nada, no es arte sonoro, ¿no? Pero podría no ser, no, en realidad está la pregunta allí, por el sonido, vibrando. Hay una vibración afectiva, como dice Santiago también. Ciertamente lo que me parece que además de permitirnos pensarlo desde como analista, digamos, como la pregunta problemática de la ampliación de la figura del musicólogo hacia alguien que se debe ocupar sobre los modos de escucha en general, que se incorporan los hábitos de escucha que no solamente tienen que ver con lo artístico, sino con
todo lo que es vivir en el mundo, cómo las obras de arte sonoro interpelan a quien las quiera analizar, a tener en cuenta todas estas dimensiones. Ciertamente también todo esto que contaba Camila lo vemos funcionando desde el punto de vista de la producción en las preguntas, volviendo a esta imagen que apareció hoy, en las preguntas que se hace el artista sonoro. Entonces, hacer arte con música, perdón, de nuevo, reset, hacer arte con sonido. Y con Pero a mí música. me parece que justamente es sintomático que darse cuenta de eso que dice Cami, es justamente es algo que generó la profundización en las prácticas del arte sonoro. Que milenios de música no nos llevaron a preguntarnos sobre eso. Y que estas otras prácticas, sí, son otras preguntas, digamos. Definitivamente. Sí, coincido. Cami. Y perdón, el arte sonoro es una de las maneras, ¿no? No es la única. Pero ¿no? ciertamente, Claro. miren, vuelve a aparecer en el chat. Ay, miren, apareció Jorge Aro, un colega que nos dice, pregunta, y creo que en relación a esto, el arte sonoro se ha liberado de la música y de los músicos, por lo menos en su tradición. Lo interesante es que es tan amplio, híbrido e interdisciplinar que también incorpora a los músicos. Fíjense que vuelve a aparecer esta idea de cómo sería esta relación, que me gustó como lo planteó Nico más temprano, como si hay algo que contiene a lo otro o si conviven, si hay intersecciones, una cosa muy de teoría de los conjuntos que coexisten en nuestro circuito, es evidente. Pero bueno, volviendo en realidad a esta idea de que entonces desde el arte sonoro se pueden acceder a estas, o vemos cómo los artistas, quienes se autoperciben y circulan como artistas sonoros, están respondiendo a otro tipo de preguntas. ¿Se animan a ofrecerle a la audiencia que ha llegado hasta acá y se sigue preguntando ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de arte sonoro? Aunque sea sabiendo que por ahí no nos vamos a poner de acuerdo todos, porque justamente para eso estamos reunidos, para poder hacer una polifonía en torno a las concepciones de arte sonoro, pero para mí sería muy rico que cada uno de ustedes se anime a por lo menos decir procedimientos. Surgieron muchos, pero ahora de un modo más explícito. Yo tenía por aquí a Concha Jerez que me estaba soplando al oído una cosa que digo ahora en voz alta. Por favor. Ella no está en el chat, pero está por aquí al lado. Y me decía, es que el arte sonoro realmente surge como todo arte de la idea. O sea, es la idea la que es una necesidad. O sea, es la necesidad la que crea esto. Del mismo modo que hay efectivamente en esa sonificación del mundo, en eso que, como decía Cami, de que de pronto nos damos cuenta de que el mundo suena, cuando también tenemos la posibilidad de capturar el mundo, cuando tenemos la posibilidad de que el mundo empiece a sonar más, empieza a tener más ruido. Los instrumentos musicales también, en lo largo del siglo XIX, por ejemplo, y el XX, el piano, por poner un ejemplo, el violín, lo que han conseguido todos los instrumentos musicales no ha sido sino, desde el punto de vista de la fabricación, tener más capacidad, más volumen, más dinámica. No han mejorado nada más que en eso. Entonces, en realidad, el problema es que necesitamos ese tipo de cosas, necesitamos el arte sonoro. Y precisamente a partir de eso es por lo que lo hemos creado, porque hay una necesidad. Cuando deje de haber esa necesidad, como yo he dicho antes, lo llamaré de otra manera o será otra cosa. Y esa necesidad es múltiple. Yo he intentado decir al principio por qué había esas necesidades, pero realmente es una cuestión que llevaría... Son muchas respuestas. Probablemente escribir un libro sobre el tema, como bien señalaba Manuel. Y Manuel, a ver qué dice de lo preguntado. Ya no hay mucho que decir, nos vamos a estar mordiendo la cola así, corriendo. Por eso ahora, miren, y un poco a modo de cierre, iba directo a ustedes. ¿Qué opinan que tendría? Ya se dijo, y nuevamente, no exclusión, no, en grande exclusión. Es decir, el arte sonoro puede ser música,
O sea, una obra de arte puede estar hecha con música, con partituras intervenidas. O sea, ya lo hizo Dick Higgins. Yo tengo una que borro los silencios de Bach, de las invenciones. Y ahí está la música, la idea de la música y es arte. Da igual, puede ser lo que sea. Es el contexto, simplemente. Y esas obras son híbridas. Entonces, la hibridación es lo que a mí me interesa. Me interesa la hibridación en las artes, ¿no? Esta hibridación que da lugar a fenómenos muy interesantes. Y como dice Jorge Aro, afortunadamente muchos músicos, yo me creé como músico y afortunadamente somos artistas sonoros, aunque nos oyen algunos artistas sonoros de que no, yo no soy músico, yo de que les diga que son músicos. Pero a veces improvisan y son músicos. Mario de Vega, gran artista sonoro mexicano que vive en Berlín, mucho más joven que yo. Creo que es de la generación de Nico. Un día dije que era compositor porque veía cómo fabricaba sus sonidos y se enojó, estaba muy ofendido. No, yo no soy compositor, soy cabrón. ¿Qué tiene de malo que seas compositor o que no te hayas formado en una escuela? Es como porque odia a los músicos en las escuelas de música. Bueno, pues más bien es inclusión, no exclusión, todo puede ser inclusivo. Hermoso. Fluidez, inclusión, vamos para un mundo mejor, evidentemente. Nico, ¿qué tenés para decir? Oh. No sé, yo no veo un antagonismo, digamos, con la música. En todo caso, de nuevo, vuelvo a esta imagen de las tensiones. Me parece que se abrió un espacio que trabaja con la lógica misma de lo sonoro. Que quizás eso es una gran diferencia. Y que ese espacio que se abre interpela por igual a la música y al arte. Porque me parece que también, de nuevo, si bien el arte sonoro parece apropiarse de un montón de formatos, digamos, estrategias, ¿no? Como lo conceptual, que viene por ahí del arte contemporáneo, la lógica misma de lo sonoro es tan otra a la visual que tampoco parecería encajar en ese ámbito. Entonces me parece que hay lugar para todo, digamos. Y que en todo caso hay una riqueza. ¿Cómo? Manuel, ¿iba a decir algo? Sigue. Es que te iba a interrumpir, pero para acotar algo que dijiste. Pero... Acota. Ya. No, que la música electroacústica, entonces es arte sonoro, porque nada más trabaja con ruidos, con ruiditos, o mucha de la música electroacústica, o con paisajes sonoros. Entonces, ¿la música electroacústica es arte sonoro o es música? Pues es las dos. Es que ahí está el problema. Pero de nuevo, me parece que no es exclusivamente una cuestión del material, me parece que también la construcción de nuevas situaciones de escucha, la incorporación justamente de posibilidades de asociaciones narrativas, de discursividades, diversidades, no sé. Bueno, estaba buena esa lista. Me gustaba la lista, iba por ahí la pregunta que había hecho al principio. Después sigo la lista. Bueno, ahí se abrió un tema que igual yo ya quiero ir cerrando y me parece que los grandes momentos está bueno dejarlos así épicos. Cami, me gustaría si querés retomar esto que pregunté, si desde tu punto de vista, ahora que apareció por ahí algo que también está cerca de tus reflexiones, esta pregunta sobre música electroacústica, arte sonoro. Para vos, Cami, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte sonoro? Si bueno, es muy complejo, desde ya. Adhiero a a la moción de Nicolás de tensiones. También agregaría descentramiento, además preguntas acerca, sí, de la escucha, del sonido. Y esto último que decía Manuel, para mí también está bueno quizás pensar en los momentos históricos. Y José también había hablado de las necesidades, ¿no? Los momentos históricos que tienen cierta, bueno, necesito tratar de hacer algo con estas nuevas experiencias, no sé, y que pasan muchas veces por otros lugares, ¿no? Que son afectivos, no sé, sensoriales,
y que tienen que ver con resonancias, vibraciones, no sé, cosas Se habló que no se mucho ven. en el chat. Yo hoy es una mesa, como dicen, la mesaza, es una mesa impresionante la de hoy, y el chat estuvo más activo que jamás. Y esto último que estaba diciendo Cami apareció bastante, como si fuera, que bueno, no lo había relevado porque no había salido en la conversación todo lo relacionado, bueno, al giro auditivo y en definitiva esta ampliación o redistribución de lo sensible. No usaron esas palabras en el chat, pero las estoy trayendo yo prestadas del amigo Rancière, que tiene que ver con la posibilidad de pensar un mundo menos ocular, o bueno, que ciertamente igual apareció cuando pensamos cuando se planteó cómo las obras de arte sonoro ciertamente responden a estas nuevas preguntas. Y bueno, y como todo tiene que tener un cierre, se me ocurre ahora algo también que leí en el chat que puede también retomar todo lo que se habló. Apareció la palabra canon en el comentario de una persona, Fabián Ávila, y quizás también está bueno en esta gran diferenciación que estuvo, la tensión en realidad que estuvimos conversando desde el principio entre lo musical y el arte sonoro, que quizás esta emergencia contemporánea del arte sonoro, contemporánea en términos de época concretamente, esta distinción empieza a funcionar después de la década del 80, en Argentina en particular, desde los 2000 en realidad se empieza a hablar o empieza a haber eventos de arte sonoro, que ciertamente emerge contemporánea y emerge ya como una categoría que no necesita de canon. Por eso es quizás que la conversación de hoy ha sido tan rica, disímil y llena de problemas, porque estamos hablando de algo que desde la necesidad de aparición ha señalado la necesidad de espacios de sentido que no necesitan ser únicos, específicos y ciertamente canónicos, o de una obra que alguien defina cómo es. No sé si están de acuerdo. Esto fue mi pequeña conclusión. Les doy pie para que la retomen, para que haga cada uno su conclusión, si tienen ganas. Se quedaron todos pensando. A mí me gustó lo de pensar el mundo a través de los sonidos, ¿no? Me parece que pensar el mundo a través de los sonidos yo lo asocio mucho al tipo de producciones, ¿no? Del arte sonoro, y me parece que es eso, ¿no? Como conocer el mundo a través del sonido, ¿no? Buenísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo, Mene, con ese asunto de que en el campo del arte sonoro, quizá cuando se llega a él, y cuando se va llegando por vericuetos diversos, es porque también esa necesidad está en la de abrir a un ámbito de libertad que probablemente la música no nos daba y el ambiente musical no nos daba. Y esto es en general, no solo hablo del caso español. Y entonces creo que esa ausencia de canon y esa capacidad de hibridación que tienen los artistas con el arte sonoro y con todo un montón de prácticas intermedias, como ha señalado también Manuel, son atractivos y atractores para ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, eso es obvio. Es por eso por lo que pienso que a día de hoy de pronto el término arte sonoro para muchos tiene mucho más prestigio que el término experimentalidad. La experimentalidad se ha empezado a dejar de hablar, era muy importante hasta poco después del Mayo francés, y a partir de ahí, de los mayos en general, y a partir de ahí la palabra experimentación empezó a decaer, y ahora hay otro tipo de intereses y otro tipo de palabras con prestigio: instalación, performance, arte sonoro. Y entonces eso también desde un punto de vista sociológico es por algo, ¿no? Entiendo que la ausencia de canon, por ahí que tú has dicho, es uno de los factores fundamentales de legitimación de eso. Muy bien. Yo creo que respecto del canon, creo que estar acá hablando de esto ya de algún modo está mostrando, no sé si es un canon, ¿no? Pero que de algún modo, digamos, hay un interés por intentar definir esta fluidez. El hecho de que existan exposiciones, diccionarios, artistas, museos o lo que fuera, cualquier espacio, etcétera, publicaciones
etcétera, de algún modo implica una construcción, cierta construcción que da cuenta de esto. ¿Sí? Bien ahora, bueno, o quizás lo canónico luego será esto, esta fluidez, este descentramiento. Es interesante, pero me eso, parece muy que interesante. Sí, que sí. Estoy seguro. Manuel, Que sí. ¿querés decirnos algo? Y vamos cerrando, nos vamos yendo. Yo me adhiero a lo que dijo Nicolás, que simplemente, bueno, y que es algo que sugirió Camila desde el inicio de la plática, aunque Cage ya abrió Rousseau lo abrió la puerta y Cage lo enfatizó, y luego Max Neuhaus fue otro de los importantes de empezar a hacer que la gente escuche, ¿no? Entonces, para mí, pensar el mundo, no necesariamente la sonificación, sino la escucha, o sea, a partir de todo, de nuestro órgano perceptor que son los oídos, y a partir de ahí pueden surgir cosas, ideas, ver el mundo a través de los oídos o entenderlo, pensarlo. También me parece que es algo que no basta que Cage haya hecho 433, que fue un inicio conceptual dentro de la música, porque él era un compositor, sino que todavía no acabamos de abrir los oídos, o sea, por culpa de la música, curiosamente, ahí sí. La gente no escucha, o sea, usa los celulares, ya podemos grabar todos con los smartphones, pero como hay video y hay Instagram, la gente sigue tomando videos por lo visual y fotos, pero no graba cosas. Cuando en los 80 sí la gente grababa con las mini caseteras de periodistas, algunas gentes grababan sus historias, y no, seguimos en retroceso, vamos de nuevo a hacerlo visual. Ahí está, mira, ahí te muestra. Nico Barchowski te estaba pidiendo la palabra. A ver, ¿qué querías comentar, Nico? Ahí te muestra el Walkman. Me parece que me olvidé, pero no, que justamente que en ese pensar con los oídos, me parece que lo que se abrió son muchas maneras de pensar con los oídos. Y la música es una, el arte sonoro tal vez sea otra, y seguramente hay otras más, digamos. Gente, esto ha sido un verdadero lujo. Realmente, como se dice, muy rico todo. Creo que yo lo he disfrutado tanto como la audiencia, porque nunca habíamos tenido un chat tan activo y elocuente. Lamento no haber podido relevar todo, pero bueno, después esto queda. Eventualmente supongo que tienen sus... tienen. De hecho, las podría decir, las páginas de cada uno. José Iges tiene joseiges.com, lo podemos encontrar ahí. Seguramente haya algún contacto, si alguno le quedó alguna consulta pendiente. Manuel Rocha Iturbide, vos seguís teniendo artesonoro.net, ¿era? Sí. Exactamente. Nico Barchowski. Vas a tener que cambiar el nombre. No, ya me lo acuñé, ya sí, soy contradictorio. Ni modo. Bueno, y Camila, que después también la pueden rastrear más en el mundo institucional, seguro algún mail para escribirle. Igual lo que yo les sugiero es que sigan las actividades de los invitados del día de hoy, porque son gente muy activa. Ha sido un verdadero placer, gente. Voy a despedirme primero de los invitados para luego hacer un pequeño cierre. Un placer. La verdad que hemos hablado, es un honor además conversar con ustedes estos temas. Creo que hay un comentario que voy a traer a colación de Jorge Aro, que puso recién, porque me parece muy lindo para cerrar la conversación, que dice: muy interesante en la entropía, porque al final queda la palabra libertad. Recuerdos y respeto para todos, nos dice Jorge Aro. Bueno, con esas palabras de un colega grande como Jorge, también nos despedimos de nuestros invitados. Gracias por brindar sus ideas. Chao, Queda la audiencia. Gracias.
La audiencia se queda un momentito conmigo, que les voy a volver a contar brevemente cómo circulan estas transmisiones que ahora estamos saliendo en vivo por Radio Tsunami en Chile, en Valparaíso, y estamos en el YouTube. Ciertamente vamos a estar saliendo también en diferido en Radio Caso el martes 4 de agosto y el 18 también, siempre a las 20 horas. Y también los amplifica el Museo Mar el 11 y 12 de agosto a las 20 horas. Les quiero contar antes de irme que la mesa que tenemos, la sesión que viene, que se llama El Silencio, que va a ser una reflexión más del campo de los estudios sonoros, tiene como protagonistas a enormes invitades como Ana María Ochoa Gautier, Laura Novoa y Tito Rivas. Esto va a ser el sábado 29 de agosto en este canal a la misma hora. Y bueno, quiero hacer un agradecimiento especial a Miguel, que me ayudó a hacer la gráfica de esta sesión. Vuelvo a contarle a la oyente que esto es de modo casero. Hoy parece que nos acompañó internet, pero todo podía fallar. Estamos contentos que salió bien. Y agradecer, por supuesto, al equipo de la especialización en arte sonoro de la UNTREF, que está produciendo en conjunto esto, que estamos realmente generando un rico espacio de intercambio, no solamente con los invitados que tenemos sesión a sesión, sino también con la comunidad que conversa en ese chat, que nos da un orgullo enorme porque es evidente que estaba haciendo falta este espacio. Les mandamos un gran saludo, que terminen bien el sábado, un buen fin de semana. Nos estamos viendo en 3 semanas, no, un poco más, van a ser 4 fines de semana. Y esto fue Transaural.